Amén. Amén. Gloria a Dios, Padre celestial y Señor nuestro. Estamos ante tu maravillosa presencia, Señor, de diferentes lugares, pero reunidos con un propósito común: glorificarte y aprender más de tu palabra, Señor. Te rogamos tu bendición para cada uno, desde sus hogares, desde los diferentes lugares donde estamos. Que tú uses el doctor Dunkel para bendecirnos, para glorificarte. Que tú uses a los líderes de la iglesia de Gosén, los pastores, y que tu gracia cada día los llene de bendición a ellos, y que ellos sigan compartiendo esa bendición con nosotros para tu gloria. Derrama de tu gracia maravillosa esta noche, Señor. Esperamos en ti y a ti damos toda honra, gloria y honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre, Señor, para establecer en nuestra vida el orden que tú quieres. Te rogamos, Padre Santo, que tú uses, Señor, a José Duncan, Señor, como instrumento para llegar a nuestra mente, a nuestros corazones, y que cada familia sea edificada, Señor, a través de él. Úsalo, Señor, como tú quieres. Y te rogamos, Señor, que nuestra mente esté dispuesta a escuchar en todo tiempo. A veces oímos, pero no escuchamos. Te rogamos, Padre Celestial, que te pase, tu Santo Espíritu se pase en medio nuestro y se lleve todo espíritu de contaminación mental o física, Señor. Que sea tú obrando de tal manera, Señor, que sentamos tu presencia en cada lugar que estamos reunidos. Sabemos que aunque nos vemos conectados poco, sabemos que la familia está intercediendo y orando por un mismo objetivo. Queremos, Señor, que no se pierda el orden que tú has establecido en la iglesia y en la familia. Favores que te pedimos y te rogamos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre, alabamos tu nombre en esta hora, Señor, y te damos gracias porque tú nos has dado esta tecnología para que podamos salvar distancias y sin obstáculos ni limitaciones poder entrar en tu palabra y ser bendecidos al este, al oeste, al norte, al sur, en República Dominicana, aquí en Estados Unidos y en otras partes donde, Padre, podemos congregarnos así como lo estamos haciendo ahora. Bendice, Padre Santo, esta reunión. Padre, ayúdanos de verdad a ser iglesias que prioricemos la familia, a rescatar, Padre Santo, ese principio, ese modelo original donde tú también, Padre Santo, nos diste como prioridad el matrimonio y la familia. Ayúdanos, Padre Santo, a ser iglesias centradas en esos propósitos y que podamos iluminar al mundo, ayudar a rescatar familias, ayudar a rescatar matrimonios, Señor, y poder darle a este mundo otro color, Padre Santo, otro sabor, porque lo ha perdido, Padre Santo. Y lo que hay es mucha tristeza y amargura en los hogares y en las familias de la tierra. Pero Dios mío, bendice estas sesiones. Llévanos, Padre Santo, para que seamos bendecidos primero en nuestras familias y en segundo lugar, llevar esa bendición a todos aquellos que la necesiten. Usa a tu siervo como lo sabes usar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda clase del curso El orden de Dios para la familia. Les recuerdo que el jueves pasado hablamos sobre la familia original, o sea, el proyecto de Dios antes del pecado. Y ahí vimos que Dios nos hizo con la misma dignidad, la misma jerarquía, pero roles diferentes y formas diferentes, varón y varón, y llamados a ser un matrimonio permanente, exclusivo. Y además vimos
en esa sesión pasada el tema de la autoestima. Yo espero que haya sido interesante para ustedes, porque es un tema que anda en la literatura secular, pero les presenté una versión desde la Biblia. El hombre que no se avergüenza de sí mismo es una persona con una sana autoestima. Ese es el proyecto original. Hoy vamos a ver lo que pasa después de la caída. Cómo cambia el hombre, cómo cambia la familia, la sociedad después de la caída. Ese es el tema de hoy. Voy a presentarle en la primera parte el tema de los sentimientos primarios. Ustedes van a ver ese tema. Para casi todo es un tema novedoso, pero lo vamos a ver ahí en el hombre caído. O sea, eso aparece en Adán y Eva después de la caída. Y en la segunda parte he propuesto 5 preguntas. Lo vamos a dividir de nuevo en grupitos muy brevemente para responder cada uno una pregunta que ya están colocadas en el chat. Cuando tengan tiempo o cuando nos dividamos, pueden ver ahí en el chat las 5 preguntas. Permítanme entonces presentarles el tema, los sentimientos primarios. Voy ahora a tomar pantalla. Eso es. Bien, asegúrenme que se ve todo en pantalla, ¿verdad, Alberto? Positivo, Dunker, se ve todo muy bien. Perfecto. Ese es el tema, los sentimientos primarios. Ese es el título que yo les he puesto a los 3 sentimientos, las 3 reacciones que aparecen en Adán y Eva después de la caída. Y ustedes van a ver que a partir de aquí he podido construir lo que se llama el marco tridimensional. El marco tridimensional. Es un nuevo enfoque para las ciencias humanas a partir de Génesis capítulo 3. O sea, lo que vamos a decir hoy se basa en el capítulo 3 de Génesis, pero ustedes van a ver que tiene una impresionante validación en las ciencias humanas. O sea, los descubrimientos científicos han confirmado que esos 3 sentimientos son fundamentales en el ser humano. Lo que veremos es el nuevo camino para la psicología. Y en mis clases en la Universidad Nacional Evangélica, las clases que damos en terapia familiar, se basan en esta propuesta que les voy a presentar hoy de los sentimientos primarios. Y pretende ser un nuevo enfoque para la psicología y un nuevo enfoque para la sociología, la pedagogía y la medicina. No voy a entrar en todos esos detalles, pero solo quiero mencionar la importancia que tienen estos sentimientos primarios. Yo tuve el privilegio de ser profesor de psicopatología en la Universidad Católica Madre y Maestra desde el 1973, pero desde el 1973 pertenecí al cuerpo de ancianos de la Iglesia Bíblica Cristiana de Santiago. Y luego fui pastor por un año, pastor principal de la Iglesia de Santiago. Y fue en ese escenario que descubrí vergüenza, miedo y culpa en el capítulo 3 de Génesis. Permítame entonces presentarle estos 3 sentimientos que son como si fueran las 3 pasiones centrales del alma humana. Y ustedes van a ver cuánta información
actual en el campo de la medicina, la sociología, en los estudios del cerebro humano, están confirmando la prioridad de estas tres emociones, de estos tres sentimientos. Comencemos por la vergüenza. Esta es la primera reacción de Adán y Eva después de la caída. Dice el versículo 7, que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ustedes recuerdan que habíamos leído en la clase pasada que estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora están desnudos y se avergüenzan. La imagen es un hombre ante su mujer, una mujer ante su marido. Y el cuadro que habíamos visto es que no se avergonzaban. Pero después de la caída aparece el sentimiento de vergüenza. Debo explicar que cuando decimos sentimiento de vergüenza, queremos decir un sentimiento morboso, enfermizo, que no es normal, porque hay una vergüenza normal que todos debemos tener. O sea, yo debo tener vergüenza de salir desnudo a la calle, es una vergüenza normal. Yo debo tener vergüenza para ciertas cosas. Pero la vergüenza que aparece aquí es una vergüenza enfermiza, que luego ustedes van a ver que es incluso origen de trastornos mentales. Pero basta por ahora decir que aparece este sentimiento y que el libro de Génesis lo destaca. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, su mente cambió después de la caída. Y entonces se apercibieron de que estaban desnudos. Antes estaban desnudos y se sentían cómodos. Ahora están desnudos y se sienten incómodos y por eso se hacen delantales. La expresión desnudos significa una sensación de inadecuación. No me siento cómodo. Eso es lo que significa desnudo. Estoy haciendo el ridículo, me veo mal, tengo que cubrirme. Todo eso está detrás del sentimiento de vergüenza. Hoy día, la psicología ha descubierto la importancia del sentimiento de vergüenza. Y aunque los primeros psicólogos no le dieron importancia, en los últimos años se está descubriendo el sentimiento de vergüenza y ya se está incorporando al conocimiento general. Si ustedes leen libros de psicología, no van a encontrar que hable de vergüenza, miedo y culpa. Pero los libros de psicología de mañana van a hablar de esto, porque ya las investigaciones van en esa dirección. O sea que están confirmando la importancia que este capítulo 3 le da a estos tres sentimientos. La vergüenza tiene que ver con la moda de vestir. Uno se pone ropa para quedar bien en el grupo. Uno se viste como se viste la gente en el sitio donde uno vive. Y cada sociedad tiene sus modas de vestir. Yo recuerdo cuando estuve en Europa que un amigo africano me regaló una camisa de muchos colores. Y yo andaba en Madrid con mi camisa en diversos colores. Y hombre, caminando en una sociedad donde nadie te conoce, pues yo me sentía bien con mi camisa. Y cada uno tenía su ropa que representaba la cultura de donde venía. Pero cuando yo estaba cogiendo el avión para regresar a República Dominicana, yo me dije a mí mismo, y esta camisa me la voy a poner en República Dominicana y más nunca. O sea, yo no me puse esa camisa para venir a República Dominicana. Ese sentimiento de que uno quiere vestir como se viste la gente. Eso tiene que ver con el sentimiento de vergüenza. Etiqueta y protocolo tiene que ver con uno cumple las reglas de la etiqueta y protocolo por no pasar vergüenza. Hay un orgullo de la familia que tiene que ver con
vergüenza. E incluso, aunque sea más difícil de explicarlo, el arte es una forma de compensar el sentimiento de vergüenza. Bueno, algo que le voy a lanzar desde ahora y que luego lo vamos a profundizar, es que hay personas marcadas por el sentimiento de vergüenza. Y la vamos a llamar personas tipo B. Yo quiero sugerir que algunos de ustedes son personas tipo B. Son personas con necesidad de aprobación, que necesitan quedar bien, que son sensibles a la presión social. Son buscadores de placer y satisfacción. Son personas sociables que están continuamente con necesidad de buscar cosas que le dé satisfacción. Son buscadores de satisfacción. Son personas tímidas y otros rasgos que voy a mostrar más adelante. La idea que les estoy avanzando es que hay personas marcadas por el sentimiento de vergüenza y que algunos de ustedes que me están escuchando al final van a llegar a la conclusión de que son personas tipo B. Vayan anotando eso por ahí, marcadas por el sentimiento de vergüenza. En segundo lugar, Génesis describe el miedo, ese segundo sentimiento que aparece. Y lo describe de manera muy gráfica. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el que se esconde es porque tiene miedo. O sea, esconderse es un mecanismo que refleja miedo. Y lo dice más adelante, el versículo 10 con claridad. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Ahora, este es un sentimiento de miedo. No es un miedo normal, porque hay un miedo normal cuando hay un peligro real. Pero aquí no había ningún peligro. Es como se dice en el campo, en República Dominicana, que hay gente que ve bulto, que ve lo que no está ahí. Entonces, Adán y Eva, después de la caída, están marcados por el sentimiento de vergüenza y por el sentimiento de miedo. Y eso va a ser un patrón de su comportamiento. Y luego vamos a ver todo el impacto que tiene el miedo en la conducta humana. Miedo significa estoy en peligro. O sea, cuando uno tiene miedo, es que uno percibe el medio ambiente como peligroso. Miedo significa también no hay nadie para defenderme, porque aunque haya peligro, si yo tengo quien me defienda, se me va el miedo, porque tengo quien me defienda. Y miedo significa tengo que escapar. Es muy importante definir el miedo porque en español usamos la palabra miedo para cualquier cosa. Yo tengo miedo de hablar en público, pero realmente eso no es miedo, sino vergüenza. El miedo es ante el peligro. Y aquí aparece el sentimiento de miedo como una respuesta de Adán y Eva sin que haya ningún peligro. Hoy día se explica en psicología y antropología, sociología, que el miedo es el origen de las guerras. O sea, cuando el hombre cae en esta condición vulnerable al sentimiento de miedo, eso da origen a la guerra, porque no tenemos miedo, es que se producen las guerras. Por miedo se mata, supuestamente en defensa propia. Ustedes van a ver, yo les voy a definir desde ahora una persona tipo A. Ya le definí la persona tipo B. Una persona tipo A es una persona que vive a la defensiva. Vive todo el tiempo listo como si me van a atacar. Vive a la defensiva. Y por eso es una persona que maneja ira, que explota fácil. Una persona que en su personalidad tiene la tendencia a defenderse o escapar,
a dominar, a tener el control. Es una persona impaciente, una persona desconfiada. Quiero sugerir que la persona marcada por estos rasgos es una persona tipo A. Y finalmente aparece la culpa. Y en este caso no aparece explícitamente la palabra culpa, pero aparece este mecanismo de defensa cuando Dios le pide cuenta a Adán, dice el Génesis, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ella tiene la culpa. Es un mecanismo de defensa que todavía usamos hoy día. Buscar a quién echarle la culpa. Pero el que busca culpable maneja culpa y se siente culpable. Se siente culpable. Este es el tercer sentimiento que aparece. Es el mecanismo del chivo expiatorio. Es un mecanismo automático del hombre caído, de buscar a quién echarle la culpa. Es una tendencia o a echar la culpa o a echarse la culpa, porque la gente que busca mucha falta en los otros, inconscientemente también se busca mucha falta. O sea, está manejando culpa. Hay personas marcadas por el sentimiento de culpa. Quiero sugerir que son personas tipo C. O sea, ya les hablé de personas tipo A, personas tipo B y personas tipo C. Y quiero que ustedes se vayan identificando a ver si pueden definirse como A, B o C. La persona tipo C es una persona que tiende a sentirse en falta. Y por eso suele ser una persona perfeccionista. Una persona con mucha tendencia a ver el defecto, negativa, que ve lo malo, que no sabe celebrar lo bueno. Y una persona abnegada que se sacrifica por los demás porque su sentimiento de estar en falta le hace vivir para los demás, o sea, sacrificándose por los demás, incluso olvidándose de sí mismo. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No que ame a tu prójimo más que a ti mismo. Entonces tienes que amarte un poco a ti mismo. La abnegación excesiva, la responsabilidad excesiva a veces nos lleva a cumplir en exceso y a olvidarnos de nosotros mismos. En resumen, yo les he hablado de una persona tipo A, que es una persona que vive a la defensiva, una persona dominada por el sentimiento de miedo, una persona que maneja ira, impaciencia, imposición, gente que vive con los guantes puestos, listo para el combate. Quiero sugerir que son personas tipo A. Les voy a explicar en otras de las clases que vienen cómo se enferman estas personas, porque esto de ser tipo A implica un riesgo de enfermedades que tú vas a sufrir. Por ahora simplemente basta con que nos identifiquemos. Y ojalá que algunos de ustedes puedan identificarse como personas tipo A dominada por el sentimiento de miedo. O personas tipo B dominada por el sentimiento de vergüenza. Y estas son personas que necesitan la aprobación de los demás. Son personas tímidas, vergonzosas, que son muy vulnerables al qué dirán. La presión social marca su personalidad. Son personas muy sociables, que no saben decir que no, complacientes, porque necesitan la aprobación de los demás. Y finalmente, personas tipo C, que su rasgo principal es sentirse en falta, dominado por el sentimiento de culpa. Son personas perfeccionistas, súper responsables,
que se sacrifican por todo el mundo y se olvidan de sí mismos, se sacrifican en demasía, que se ahogan en un vaso de agua, que cuando cometen una falta se mueren, se fusilan ellos mismos, no se perdonan jamás, que incluso en la vida cristiana tienen dificultad en aceptar el perdón de Dios. Bueno, tipo A, tipo B, tipo C. Y te estoy lanzando el reto de ver a cuál de esos tres tipos tú perteneces. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarle la manera como estos tres sentimientos han sido confirmados por la literatura profesional, por autores que no tienen que ver nada con la Biblia y que descubrieron cosas que ni remotamente ellos imaginaban, que confirmaban lo que nosotros estamos sacando de la Biblia, los sentimientos primarios del capítulo 3 de Génesis. Mire, Otto Fenikel, ustedes no lo conocen, pero es un psiquiatra, es una autoridad en el campo de la psiquiatría. Escribió un libro sobre las enfermedades mentales desde el punto de vista del psicoanálisis. Cuando yo estaba estudiando psiquiatría en España, un amigo me dijo, mira, Dunque, si tú quieres estudiar psicoanálisis, esa es la Biblia del psicoanálisis. Lo compré, lo tengo todavía, magnífico libro. Y en el capítulo que habla de los mecanismos de defensa, este autor dice que hay tres sentimientos que provocan los mecanismos de defensa. Y cuando yo vi eso, comencé a buscar. Y dice, ¿cuáles son? Miedo, vergüenza y culpa. Al descubrir eso, ese fue el primer descubrimiento que hice después de verlos en la Biblia. Me dije a mí mismo, esto es importante para la psicología. Si la Biblia es la palabra de Dios, el capítulo 3 de Génesis tiene que ser importante para la psicología. Bueno, Franz Alexander es un médico, un especialista en enfermedades que se llaman psicosomáticas. O sea, cuando las emociones nos enferman. Es una rama de la medicina que necesita promoverse hoy día. Porque estamos asistiendo a una medicina muy mecánica. Una medicina que se olvida de la persona enferma y solamente ve el cuerpo enfermo. Bueno, Franz Alexander es un médico que quiso ver las emociones que provocaban trastornos psicosomáticos. Lo interesante es que él concluye que hay tres emociones que provocan los trastornos psicosomáticos: miedo, vergüenza y culpa. Estoy resumiendo cosas que cuando doy mis clases en la universidad tomo mucho más tiempo para explicarlas, pero simplemente quiero que ustedes vean que esos tres sentimientos que aparecen en el capítulo 3 de Génesis han sido confirmados por todos estos autores profesionales. Ruth Benedict es una antropóloga, maneja cuestiones de antropología y sociología, y ella hizo un planteamiento novedoso de que habían sociedades que correspondían a ciertas características. Ella dijo, hay tres tipos de sociedades. Y así como en psicología, dice ella, hay tipos de personalidad, así hay tipos de sociedades. Lo interesante es que ella dice que hay tres patrones culturales y son exactamente patrón cultural de miedo, vergüenza y culpa. Esto es realmente impresionante. Estos autores escriben desde áreas diferentes
y todos están diciendo que esos tres sentimientos que aparecen en Génesis capítulo 3 son los tres principales de la mente humana. Bueno, Richard Lazarus es otro investigador. Él dice que existen emociones existenciales y que son tres: miedo, vergüenza y culpa. Lo mismo pasa con Erickson, muy conocido por todos los psicólogos, los que estudian psicología. Erickson habla de las etapas del desarrollo. Lo interesante es que él dice que en la primera etapa del desarrollo, el individuo desarrolla un sentimiento de miedo o desconfianza básica, que en la segunda etapa puede desarrollar un sentimiento de vergüenza y en la tercera etapa un sentimiento de culpa. Bueno, estoy resumiendo, pero lo que esto significa es que este señor, que igual que todos los otros, es una autoridad en el campo de la psicología, autor de muchísimos libros, nos está diciendo, confirmando que vergüenza, miedo y culpa son las tres emociones centrales de la mente humana. Finalmente, le voy a dar un resumen de las investigaciones que se están haciendo en los últimos años sobre el cerebro humano. Le voy a decir algo que ustedes no saben, porque cuando estudiaron anatomía en la escuela no se sabía lo que yo les voy a decir. Esto es lo que hoy día se llama neurociencias. Se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del cerebro humano. Y le voy a resumir con mi propia terminología los hallazgos recientes sobre cómo funciona el cerebro humano. Y la importancia de esto es que ustedes van a ver que el cerebro humano tiene que ver con miedo, vergüenza y culpa. El cerebro humano está estructurado alrededor de tres circuitos. Se lo voy a describir. Miren, el cerebro humano tiene un circuito de alarma. Algunos autores le ponen otro nombre. Yo estoy usando el término circuito. Ustedes saben, cuando en una casa se va la luz, pueden tener otro circuito y se va un circuito y entra el otro. Entonces, el cerebro humano tiene tres circuitos y uno es un circuito de alarma que se dispara ante el peligro. Es un circuito que tiene que ver con el miedo. Y ya se ha estudiado que hay un órgano en el cerebro que se llama la amígdala cerebral, no la amígdala de la garganta, sino una amígdala que está ya en la base del cerebro, que representa un circuito de alarma. O sea, tenemos en el cerebro un circuito relacionado con el miedo. Y el cerebro tiene también un circuito de búsqueda. Bueno, les explico lo que esto significa. Supongo que las hermanas que están presentes me van a entender muy bien. Cuando una mujer entra en una tienda, se le dispara el circuito de búsqueda. Eso significa que ella se pone alerta a todo lo bonito, lo barato, lo nuevo. Es un espíritu de buscar cosas bonitas. Tengo que confesar que yo aprendí con Fior lo que significa ir de tienda. Yo no sabía que eso era un placer, ir de tienda. Y aprendí con Fior que una mujer a veces quiere ir de tienda, aunque no vaya a comprar nada. Es cuestión de ver, de buscar. Bueno, lo importante que te digo es que cuando una mujer va de tienda, se le dispara el circuito de búsqueda. O cuando un muchacho dice, voy al parque, ven, ir a pasear, voy a la playa, voy a salir. O sea, desde que uno anticipa placer, se le dispara el circuito de búsqueda.
No voy a entrar en detalles para no complicar la información. Y me quiero limitar a que existe un circuito de alarma relacionado con el miedo, un circuito de búsqueda relacionado con la vergüenza y un circuito de control que está aquí en la frente y está relacionado con la culpa. Esos son datos ya comprobados en el estudio del cerebro. Aquí detrás de la frente está la única parte del cerebro que analiza los datos que recibe y que en medicina se llama corteza prefrontal. Si hay algún médico me va a entender. Corteza prefrontal. Y es como un freno para que los otros circuitos no se salgan de control. Para que el circuito de búsqueda o de alarma no se pasen en control. Es un circuito de control. Y cuando ese circuito dice no, uno siente culpa. O sea, la culpa es que el circuito de control te está diciendo no, por ahí no, es perjudicial, hace daño. Así funciona el cerebro humano, alrededor de 3 circuitos. El resumen que yo quiero que ustedes vean es que las investigaciones sobre el cerebro conducen por este mismo camino de miedo, vergüenza y culpa. Lo que no saben los investigadores del cerebro, de la psicología y la sociología, es que todo eso que ellos están descubierto aparece en el capítulo 3 de Génesis como las 3 respuestas de Adán y Eva después de la caída. En resumen, les he hablado del tipo A, una persona que vive a la defensiva, que maneja ira, desconfianza, impaciencia, con tendencia a competir, a imponerse, una persona con mucha iniciativa y con el defecto de pelear demasiado. Y quiero sugerir que algunos de ustedes son tipo A. Quisiera ahora, cuando termine, recibir las reacciones de ustedes, porque quiero saber si algunos de ustedes son personas que caben en este patrón, persona tipo A. Y hay personas tipo B, son personas que tienden a una búsqueda de aprobación, quedar bien. Son buscadores de placer, son personas tímidas, dependientes, que se dejan dirigir fácil, personas afables, complacientes, que cogen la cosa con calma. Personas que miran la cara y saben cómo manejar a la otra persona. Y personas que se encierran en su propia cárcel porque le falta iniciativa y dejan la cosa pendiente. Tienen cosas pendientes para hacer porque le falta iniciativa. Estos rasgos caracterizan a la persona tipo B. Y finalmente, la persona tipo C es una persona que se siente en falta, inconsciente o conscientemente. Es una persona que maneja negativismo, que ve el lado malo de las cosas, que critica más de la cuenta. Es una persona perfeccionista que se exige y exige más de la cuenta, con una responsabilidad excesiva. Y cuando digo excesiva, quiero decir excesivo, porque hay personas responsables y eso es bueno. Pero estas son personas excesivamente responsables, que se enferman literalmente por eso, que manejan una abnegación excesiva, que se ahogan en un mar de dudas, porque no quieren equivocarse, entonces viven dándole vuelta a las cosas antes de decidir, que piensan mucho y tienen el defecto de ser ellos mismos su peor juez. Cometen una falta y ellos son los que se fusilan a sí mismos, porque jamás se perdonan haber cometido un error. Esto es el marco tridimensional. Implica 3 sentimientos primarios: vergüenza, miedo y culpa, como sacamos del capítulo 3 de Génesis.
implica 3 circuitos cerebrales, implica 3 tipos de personas. Y eso implica, como ven en este cuadro, un marco, un esquema importante para la medicina, para la psicología, para la teología, para la sociología, para la pedagogía. Hoy no vamos a entrar en todos esos detalles, pero solo para que vean la repercusión que tiene en el mundo académico el capítulo 3 de Génesis. Bien, ese es el primer tema de hoy. Quisiera entonces exponerme a sus reacciones. Déjame ver si la gente que escribe. Ok, perfecto. Aquí están las preguntas en el chat. Sí, Dunker, hemos estado compartiendo y dando indicaciones de que este tiempo está dedicado a preguntas y respuestas. Y nada, lo que creo que procedería es que sencillamente aquellos que quieran hacer preguntas y comentarios lo indiquen con su mano, podrán abrir su micrófono, hacer su participación, pero quisiera sí dar la orientación, Dunker, de que si usted no está participando, procure tener su micrófono apagado hasta que vaya a participar. Hay un simbolito en su celular para aquellos que no manejan mucho las redes, y ese simbolito está en la parte derecha que dice levantar la mano. Usted levanta su mano y entonces podrá hacer preguntas, podrá hacer comentarios, cualquier cosa que tenga que ver con reacciones a la presentación del doctor Dunker. Tremenda presentación, Dunker, el día de hoy. Mi esposa y yo hemos estado aquí gozándonos, recordando lo de las compras tú sabes, a los centros comerciales donde uno va solamente a mirar y sale sin nada. Bueno, y ahora que tú lo mencionas, pero es un placer casi como haber comprado. Claro, no te voy a preguntar qué tipo tú eres ni lo del alba. Pero... No, yo te lo digo fácil, yo soy tipo A, eso sin ningún problema. Pero yo creo que tú eres un poquito AB, porque... Sí, eso decía Luz ahora mismo, que a veces no es que uno sea una sola definición de cosas, sino como una mezcla. Y yo sí corroboro eso. Es interesantísimo este análisis. Pero un líder sabroso, que sonríe, que... Tú eres un poquito... Bueno, Amanda quiere participar. Sí, salgamos de mí, vámonos con Amanda. Amanda, abre tu micrófono y por favor compártenos tu... Sí. Amén. Dios le bendiga. Muy interesante la exposición del hermano, ya que yo también pensé que cada uno tenemos un poco de los 3 tipos, ¿verdad? Pero yo me identifico mucho con el tipo A, ya que yo soy muy competitiva, tiendo a irarme rápido, soy una persona más bien que tiene como esa fuerza, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Entonces, me gustaría saber, porque realmente es una de mis peticiones, es una de mis oraciones, pedir al Señor más bien que me ayude, porque para cada uno de estos tipos que tiene esta persona, el Espíritu Santo tiene un don para cada uno, que contrarresta cada una de esas debilidades que tiene la persona de tipo A. Sí, mira, qué bueno. Yo también soy tipo A, aunque en mi caso soy CA, soy una mezcla, que soy un poco perfeccionista, pero soy una persona de carácter. Y mi vida cristiana ha sido el reto de crecer. O sea, cuando decimos que eres A, B o C, no estamos hablando de algo definitivo, sino de las tendencias de tu personalidad. Y es un reto para crecer. La información que te doy es que el Espíritu Santo, cuando llega a nuestras vidas, no transforma nuestro carácter inmediatamente. O sea, si
tú eres iracundo, sigue siendo iracundo, tú tienes que manejar esa ira. O sea, Así es. tú tienes que permitir que el Espíritu Santo te moldee, pero el Espíritu Santo no te moldea en contra de tu voluntad. O sea, toda la vida cristiana, el reto es crecer como persona. Una pregunta que alguien me podría hacer es la siguiente. ¿Cuál sería el tipo de Jesucristo? La personalidad de Jesucristo. Y la respuesta es que Jesucristo no era ni A, ni B, ni C. Él era la persona perfecta, modelo, con todos los rasgos positivos del A, del B y del C, pero sin sus defectos. Porque si ustedes buscan bien estos tres tipos, van a ver que los tres tipos tienen rasgos positivos, pero también rasgos negativos. Jesucristo solamente tenía todos los rasgos positivos. Entonces, el reto nuestro es parecernos a Cristo. Y eso significa que si yo soy tipo A, fuerte, imponente, yo tengo que aprender a ceder. Amén. Tengo que aprender a ceder. Yo tengo que aprender a manejar la ira. O sea, yo tengo que crecer espiritualmente. Y esa es la santificación. Es el crecimiento al cual estamos llamados en la vida cristiana. Y en una de las clases próximas, le voy a dar tareas específicas de crecimiento según el tipo de persona que ustedes tengan. Además, le voy a explicar que ese tipo de persona es un riesgo de enfermedades y le voy a explicar luego en otra clase cuáles enfermedades, a cuáles enfermedades tú tienes riesgo. En otras palabras, si me dices tu tipo de personalidad, casi te puedo decir de qué tú te vas a morir. Bueno, estoy exagerando un poquito, pero aproximadamente hay estudios que permiten ir por ese camino. Bueno, quiero saber si 2 o 3 personas más tienen alguna pregunta, porque quiero entrar a la parte siguiente. Tan pronto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre lo que he hablado? Yo estoy asumiendo, Dunker, que algunas personas no manejan quizás Zoom para levantar la mano, así que vamos a decir que si usted quiere hacer la pregunta, sencillamente abra su micrófono y participe si no sabe cómo encontrar la manito que se levanta o algo así por el estilo, para facilitar las cosas. También puedo poner la mano así. Sí, Hugo, por ejemplo, ya está hablando. Adelante, Hugo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Pastor Dunker. Déjame verte la cara, Hugo. ¿Cómo no? Un momento. Estamos por aquí. Perfecto. Dímelo todo, Hugo. Perdone que estaba sin la visual porque estoy dentro de la habitación, pero bueno. Quería preguntar, yo me identifico con el tipo C y realmente ya en este tiempo yo es una carrera de arquitectura y sí le hice una pregunta a una profesora que es una arquitecta que me dijo que la parte donde uno es perfeccionista o mejor dicho inconforme es uno de los síntomas o mejor dicho es como una línea que describe un futuro arquitecto. Ella me corroboró eso, pero quería más información de eso. Que realmente estudio eso, pero aparte de eso, mi profesión como ebanista, soy muy minucioso y hay veces que yo soy el que, cuando usted dijo que era mi peor juez, yo tuve que reírme aquí porque, verdad, soy así. O sea, me doy mucho cocotazo yo mismo y realmente yo creo que yo soy el que me canto, no cuánta cadena perpetua ahí, porque que soy demasiado severo. Pero realmente quería identificar si guarda relación con la carrera. Bueno, una persona perfeccionista es detallista. Es una persona que se exige orden. Es una persona
metódica. Entonces, todo eso podría favorecer la arquitectura, pero no solo la arquitectura. Lo claro es que la persona tipo C es una persona eficiente, exigente. El tipo B, por ejemplo, es un artista, pero es desorganizado. O sea, el tipo B fácilmente dice lo que no va a hacer. El tipo C, cuando te dice a las 5, suele ser a las 5. Para el tipo B, las 5 puede ser cualquier cosa. Porque no le hace caso a su propia palabra. El tipo C es esclavo de lo que dice. Estoy dando el tipo típico, pero algunos de ustedes me harían la pregunta de si no hay personas mixtas. Y ciertamente hay personas mixtas, que son CB, CA y lo demás. Bueno, creo que Ricardo Arroyo tiene también una participación. Buenas noches, el Señor nos bendiga a todos. Amén. Sí, a eso es que no necesariamente tiene que tener todos los rasgos específicamente de un tipo, sino que puede estar compuesto por varios rasgos diferentes, pero prominentemente orientado a un tipo. Ahora, eso en la mayor de las veces, eso crea problemas en los círculos que uno se desempeña. Yo soy muy activo y dominante, pero no porque yo quiera hacer lo que yo digo, sino que cuando usted, por ejemplo, está orando, o sea, ora al Señor una semana, 2 semanas, pidiendo la guía y la dirección para el asunto de los ministerios. Pero ya usted sabe que en la iglesia hay ministerios que deben de desarrollarse, que no lo están desarrollando. Entonces, no es solamente quedarse orando, sino hay que ir acompañando eso con la actividad, con la acción, la práctica, que el Señor va acomodando la carga en el camino, no es que el Señor le va a decir a uno, mira, esto es aquello, sino lo que usted siente, que usted está dispuesto a eso y que le tiene actitud para ello, tiene vocación, empieza a desarrollar lo que el Señor lo va guiando. Pero hay gente que se queda solamente en la etapa de oración. La vida no es oración, nada más es acción acompañada de oración. Es cuando Dios lo bendiga. Amén. Bueno, yo creo que ya agotamos los que querían hablar. Yo quisiera ahora, Alberto, que nos dividamos en, pueden ser 5 grupos de a 10. Ya están preparados los grupos. Perfecto. Yo quisiera hacer una pregunta, Dunker, si es posible, rápida, porque es que estoy tan bajo la curiosidad y creo que puede edificar. De hecho, estoy diciendo que esta clase ha sido no solamente un asunto de enseñanza a nivel universitario, sino también un ensayo de terapia que estoy seguro a todos nos va a servir esta noche y más allá de esta noche. La pregunta es la siguiente, Dunker. Vergüenza, miedo y culpa, tú lo llamas los sentimientos primarios, pero están asociados con el pecado. Entonces, yo quisiera reflexionar en lo siguiente y quizás un comentario tuyo, por supuesto, nos va a ayudar bastante. Voy a poner como ejemplo mi relación con mi esposa que está aquí presente con mi bebé. Cuando todo entre Luz y yo está color de rosa, y eso ya estoy diciendo que hay veces que no está color de rosa, yo no siento vergüenza, ni culpa, ni miedo. Pero cuando comienzan las situaciones en mi relación con ella que ponen presión o tensiones por fallos, equivocaciones o lo que sea que sucede entre nosotros, es casi como automático que vergüenza, culpa y miedo es lo que está en el escenario en los próximos días y hasta semanas en lo que estamos lidiando con esa situación. ¿Es eso lo que sucede en la realidad? Sí. Mira, todos tenemos vergüenza, miedo y culpa, porque todos tenemos un cerebro con esos 3 circuitos, pero hay algunos
que son más dados a las reacciones que implican miedo. O sea, hay algunos que se airan más fácil que otros. O sea, las personas que se airan fácilmente ante el otro son personas tipo A. La persona tipo B se molestan, pero se molestan por dentro. Una persona tipo B, después que se ve el otro, le dice a la gente, oye lo que él me estaba diciendo, pero no se lo dice delante a la otra persona. O sea, la persona tipo A es la que te va a decir la cosa de frente. Tipo B quiere siempre como manejar la cosa suave, no ofender a nadie, y entonces se guarda todo lo que no debería guardarse. El tipo A suelta demasiado y el tipo B no quiere soltar nada. Mientras que el tipo C es uno que, como maneja culpa, exagera el perfeccionismo. O sea, tipo A, B, C son personas que exageran algunos de estos rasgos que todos tenemos. Vamos a volver a este tema. Esto es solo una introducción y que ustedes vean que todo esto deriva de las escrituras. Todo el curso que vamos a impartir es de inspiración en las escrituras. Y les aseguro que este es un curso que claramente se puede hablar de consejería bíblica desde las escrituras. Bueno, permítame entonces que pasemos ahora a la división en grupos y vamos a dar muy poco tiempo porque no tenemos mucho tiempo. Son preguntas rápidas de responder. Yo pienso que en 7 minutos estaría suficiente, Alberto, 7 minutos. De acuerdo, doctor, sí. 7 minutos y a los 7 minutos vamos a quitarle para que vuelvan, porque de lo contrario nos pasamos de la hora. Les confieso que yo soy tipo C y entonces para mí la hora es... Bueno, les voy a decir una cosa. Ustedes oyen hablar de la hora americana, de la hora suiza. Ellos responden a una cultura tipo C. Otro día vamos a hablar de eso. Pero esa puntualidad de los suizos, de los americanos, que lo manifiestan en todas las áreas de la vida, es que tiene que ver con lo que se llama un patrón cultural tipo C. Bueno, nos dividimos en 5 grupos. Alberto, ¿cómo lo haces? Perfecto, vamos a hacerlo un poquito más organizado que lo hicimos la otra vez para tener mejores resultados. En esta ocasión lo que voy a pedir es que algunos hermanos ya estén listos para dirigir grupos de manera de que no se tome tiempo escogiendo a alguien para liderar. La pregunta número 1, quisiera asignársela para que dirija ese grupo a mi hermano Calderón. Mi hermano Calderón, si me está escuchando, usted va a estar en el grupo número 1 y todos los que estén con mi hermano Calderón van a estar tratando la pregunta número 1, que es ¿cómo cambia el matrimonio después de la caída? Según Génesis 1:28 y versículo 3:16. Mi hermano Calderón, ¿me escucha? ¿Me puede confirmar? Sí, aquí estoy. Perfecto. En el grupo 1 está Amanda de los Santos, está Calderón, ya lo mencioné, está Cabén Rosado, Denis Judith, hermano Oscar, Itiana Peña, Luz del Alba, Pedro Cabrera, Raiza Herrera y Jenny. En el grupo número 2 quisiera pedir a, déjeme ver, aquí tengo a mi hermano Pastor Ricardo Linares que tome la pregunta 2 con su grupo. ¿Me puede confirmar, Pastor Linares, que me escucha? Pastor Linares, ¿está por ahí? Amén. Sí, le estoy oyendo. Amén. Usted dirige el grupo número 2, que está compuesto por Eddie Hernández, Elpidia Liber Claxton, Hugo de los Santos, Ricardo Antonio, Rosa Marte, Sandra, Cireida Bello, Susan Inés y Yolanda Abreu. Y la pregunta 2 es, ¿la ofrenda de Caín y Abel fue espontánea o fue ordenada por Dios? Génesis capítulo 4, versículos 2 al 4a. El grupo número 3 con la pregunta 3, aquí quisiera pedir a Keila Zorrilla, si me estás escuchando. ¿Me escuchas, Keila?
Keila está por ahí en el grupo. Keila, ¿me escucha? Sí, bueno, Ok. tengo un poquito de problema, pero ahora sí la escucho. Ok, ¿puedes dirigir este grupo y esta pregunta? ¿Perdón? Sí, bueno, te preguntaba, pero obviamente me respondiste. Gracias. Ok, para el grupo 3 está, ¿qué significa tú te enseñorearás de él? Génesis capítulo 4, verso 3 al 8. Y en ese grupo, entonces vamos a tener a Alexandra, Delcy Pineda. Aquí hay un número que no entiendo muy bien, pero sabe quién es, DGY, 8K, etcétera, etcétera. Gianna Franco, Marisol, 2 iPhone, no reconozco, Picard y Charlotte Pichardo. Bien. Grupo número 4, mi hermana Cecilia Trinidad, ¿lo puede dirigir, por favor? ¿Me escucha, hermana Cecilia? Cecilia Sí, Trinidad. Alberto, yo lo voy a dirigir, es Fernando. Oh, hermano pastor Fernando y su esposa Cecilia. Bien, gracias, hermano. Dios le bendiga. Fernando entonces está dirigiendo el grupo 4. Su pregunta es: ¿la poligamia vino espontáneamente o fue ordenada por Dios? Génesis 4:19. En ese grupo estará Carmelina Mateo, estará Cecilia, por supuesto, Fernando Ortega, Héctor Mariano, Josué Zorrilla, Juan Carlos, Manuel de Olio, Maribel, Miguelina y Tejeda solamente se identifica. Y en el último grupo que tenemos aquí, mi hermano Zorrilla, si me escucha, mi hermano Genaro, puede dirigir el grupo número 5. Hermano Genaro, ¿me escucha? Hermano Genaro, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ok, perfecto. Está en el grupo 5 la pregunta: ¿la violencia social tiene algo que ver con el machismo? Génesis 4:23, 23. Y ahí está Aracelis, David, está Elin, José Vázquez, Nancy Suriel, Rosy Tineo, Yandra y Giselle. Si hay alguna persona que entra nueva, la vamos a incluir. Y para entrar al grupo, esta orientación es muy importante. En su pantalla le va a aparecer una invitación a entrar a su grupo. Usted le hace clic e inmediatamente se va a mover hacia su grupo. Usted debe hacer clic. Yo no coloco a las personas en los grupos. Usted debe hacer un clic en la pantalla para entrar a su grupo. Así que, hermanos, adelante. Sé que algunos no se conocen y va a ser un grupo interesante porque venimos de diferentes lugares, pero aprovechen un momento, aunque sea para decir: hola, mi nombre es fulano de tal, de la iglesia tal, y por lo menos por ahí comenzamos. Amén. Comenzamos los grupos. Dios le bendiga a todos. Nos vemos aquí en 7 minutos. Amén. Vamos a tener que cogernos 15 minutos. Yo creo que sí. De hecho, nos lo estamos tomando. Aunque no se lo hemos dado, se lo están tomando porque ya van por 11 minutos. Yandra, Miel, ¿están ahí? Sí. Sí, aquí estamos. Todo bien, gracias a Dios. ¿Es Yandra o Admiel? Los dos. Ambos. Mira, Admiel, yo quiero la lista de las parejas de la iglesia. ¿Tú me la puedes mandar? Perfecto, perfecto, sí. La enviaré. Bueno, ya están regresando. Perfecto. Estamos de regreso. Bienvenidos. Buen regreso. Amén.
Ok, se van sumando. Es aprendiendo que estamos a entrar y salir de grupo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, esto es un ejercicio doble entonces, ¿verdad? Sí. Yo creo que nosotros estamos, ¿verdad, Duncan? Yo creo que en 3. Sí, ya Sí, entraron. dentro, mi hermano pastor. Bendición. Vamos a ver si los otros salen a camino. Estamos hace rato por aquí. Amén. A ver, hermano Eddie está seteado, yo creo, ¿verdad? Hermano Eddie es que va a responder por nosotros. Sí, señor. El hermano Eddie anda por ahí ya. Hermano Eddie, puede poner conectar su audio. Sí, sí, gracias. Estamos aquí, hermano. Amén. Bien, doctor, creo que ya la mayoría de los participantes están y en este momento estoy ayudando a algunos que están teniendo algún problema. Bueno, Ya estamos de vuelta al grupo 4, creo que somos. Bien. Keila, ya que estás ahí, ¿puedes responderme? ¿La poligamia vino espontáneamente o fue ordenada por Dios? No, creo que somos el 5 entonces, porque nos tocó, No. según Génesis 4, del 3 al 8, ¿qué significa te enseñarás de él? Dinos eso entonces. ¿Qué significa? Lo va a responder la hermana Marisol, que fue la que delegamos para eso. Esa es la número 3. Sí, dinos. Perfecto, la 3. Sí, Dios les bendiga. En este caso, está claro, sí, depende de cómo uno va a dejar. Si uno deja que el pecado nos domine, entonces el pecado se enseñorea en nosotros, pero si permitimos que el Espíritu Santo se enseñoree de nosotros, entonces será el Espíritu Santo. Eso va a depender a lo que yo le dé fuerza. En el caso de Caín, dejó que la envidia lo dominara, por tanto el pecado se enseñoreó de él. Bueno, pero fíjense cómo dice el texto. Tú te enseñorearás de él. En este caso, Caín dejó que el pecado, él se enseñoreó del pecado porque le dio permiso y fue por la envidia, mató a su hermano. Entonces, él se enseñoreó del pecado. Yo creo que lo estás interpretando, pero mira lo que dice el texto. Tú te enseñorearás de él. Lo que hablamos en el grupo es que siempre habrá algo que pueda dominarte o que tú puedas dominarlo. O sea, en este caso, el pecado podría dominarnos. En este caso, Caín estaba sumamente enojado y dejó que se dejó dominar del pecado. Pero Dios nos dice que tenemos el poder para poder dominarlo y ser amo de lo que sea que nos pueda esclavizar. Bueno, creo que lo que están diciendo es verdad, pero no es lo que dice el texto. Interesante, mi hermano pastor. Yo lo voy a leer en esta versión porque yo corroboro con lo que dice el grupo. Yo dice, miren lo que dice esta versión. ¿Me oyen? Déjame ver si me oyen. Sí, se escucha. Ok. Yo lo voy a leer porque eso mismo, yo analicé toda la pregunta. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. El número 6 dice, ¿por qué está tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Será aceptado si hace lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Y ahí yo voy con la parte que dice, Keila dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, en esta parte
desde mi punto de vista, es lo que dijo, el pecado te puede, pero tú tienes que saber que tú tienes que dominarlo. Es lo que porque yo leí esa pregunta y el mismo pasaje me lo responde claro en esta versión. En esta versión me dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, que el pecado está ahí, tiene poder, pero yo soy su amo. Desde el punto de vista que yo analizo el pasaje. Ok, sí, me parece muy interesante. Tengo otra versión, Dunkel, si la puedo leer, aunque no dé detalle. ¿Cómo dice? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Ese otra versión. Bueno, vamos a tener que, gracias Genaro por esa versión y gracias Linares, porque están dando dos traducciones diferentes. O sea, tú lo dominarás, es más coincidente con lo que dice Reina Valera, y tú te enseñorearás de él. Pero la versión que tú usaste, Genaro, da otra versión en el sentido de no dejarse dominar o dejarse dominar de la pasión. No podemos profundizar porque no tenemos acceso al texto hebreo, pero ya sabemos que hay dos maneras de leer ese pasaje, por lo menos. De todas maneras, la traducción la hebrea es a ti será sujeto. En sí la traducción hebrea es a ti será sujeto. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Sí, sí. Sí. Bueno, sí, perdóneme que le interrumpa. Yo estuve investigando la palabra ese de enseñorearse, es la palabra mashal en el hebreo. Y casi siempre tiene una connotación positiva. Es que gobierne, que lidere, que reine, que juzgue. Dice en Jueces 8:23 lo encontramos. En 2 de Samuel la misma palabra. En 2 de Samuel 23:3 encontramos gobierne. En Isaías 40:10 igual. Isaías 63:19, Miqueas 5:2, Zacarías 6:3 y por ahí hay más versículos que lo presentan como algo, como una forma positiva. Habría que ver cuál es el contexto. Una pregunta. Lo que se está discutiendo aquí es si si uno lo domina automáticamente o si uno debe de luchar para dominarlo. No. Eso es lo que se... Okay. Déjame poner la diferencia. Okay. Lamento que no tenemos el tiempo necesario, pero la idea es si ser dominado por la envidia o la pasión, o si es uno dominar al otro. Ven, esas son dos posibilidades. Miren, lamento que no podemos tomar más tiempo porque ya se nos pasó el tiempo, pero les pido que ustedes observen que la misma expresión del verso 7 sobre Caín y Abel, que dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es la misma expresión que aparece en el verso 16 sobre el hombre y la mujer, el marido y la mujer. Dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Vamos a dejar para otra ocasión, pero el tema de enseñorearse es clave en todo lo que sigue. Permiso. Sí. Permiso. ¿En qué quedó la respuesta? Fue que se le ordenó a ellos hacer el sacrificio, ¿verdad? No, Ricardo, todavía no están hablando de eso. Está en, no. Ok, Okay, la gracias. primera pregunta. El primer grupo, ¿quién tiene la respuesta? El primer grupo lo dirigió hermano Calderón. Hermano Calderón, ¿cómo cambia el matrimonio después de la caída? Bueno, nosotros estuvimos hablando y
cada uno expuso. Nosotros entendemos que cambió en el sentido de que en el principio Dios mandó tanto al hombre como a la mujer a que gobernaran y que subyugaran todo, pero después de la caída ya la posición de la mujer en el sentido de dirigir y de junto con el hombre ya nos da la impresión de que tenía que estar sujeta al hombre en el sentido de que ya no iban a tener la misma posición así de manejar, sino, como dice la misma palabra, que como una ayuda idónea, de que no es que la mujer esté por debajo, sino que tiene que estar sujeta al hombre en cuanto a quizá lo que opine o que entienda. Correcto. Y yo creo que, y así es que tiene que ser para que se lleven bien la pareja. Bueno, lo que ustedes están diciendo, si entiendo bien, es que después de la caída, el hombre se enseñorea de la mujer, ¿cierto? ¿Verdad? Claro. Pero que no era así en el proyecto original. No, no era, entendemos que en el principio los dos estaban en la misma posición. Exactamente. Pero la mujer perdió después posición. de la caída, ahí el hombre es el jefe. Sí. Él se va a enseñorear y tu voluntad será sujeta a tu marido. Es un dato muy importante para ver el impacto de la caída sobre las relaciones familiares. Una observación, Dunker, si se puede, en el texto es si esto es que Dios mandó y le dijo a la mujer, mira, esto es lo que te ordeno, o si lo que está sucediendo aquí es, mira, esto es el resultado de este desastre que ha ocurrido aquí, esto es lo que va a pasar de aquí en adelante. Ese punto es interesantísimo, Alberto. Pero también hay otra posibilidad, perdone que le interrumpa, que el Señor le está diciendo en ese pedacito que vuelvan a como era originalmente. ¿A dónde? ¿A dónde tú dices, Oscar? ¿A qué versículo te refieres, Oscar? Me estoy refiriendo al 16. Al 16. En la parte final. Al 1.28, al 1.28 usted refiere. Génesis 1.28. No, me refiero al 3.16. No. En la parte final puede ser que se esté refiriendo a que volverá al estado original de esa manera. Porque, tu deseo es algo positivo. O sea, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Estamos asumiendo que el enseñorearse es algo malo. Pero casi siempre la Biblia lo presenta como algo bueno. Si leemos en el contexto de Caín es otra cosa, pero si lo leemos en este pasaje, yo lo que estoy presentando que hay otra tercera posibilidad. Sí, pero Oscar, observa, y esto es muy importante, que lo que dice el verso 16 es algo nuevo. O sea, no es volver al pasado, es cambiar lo que había antes. Sí, o sea, lo que sucede es que, bueno, lo que pasa, no quiero debatir con usted, pero cuando vemos en Génesis capítulo 2, vemos que en el capítulo 1 vemos como de lejos, cuando le dice a Adán y a Eva, le dice el Señor que fructificaos y multiplicad, pero cuando nosotros vemos por detalle qué fue primero, vemos que Dios crea a Adán y le asigna cosas a Adán. Por ejemplo, le dice que él tenía como ese rol de protección. En Génesis 2.15 también le habla le enseñó, ¿verdad? A que tiene que comer de todos los árboles. A esto no son Génesis 2, 16, 17. Y Eva responde a eso cuando Satanás habla con ella. O sea, es como que el Señor le dio ese rol de enseñanza. También vemos, por ejemplo, Romanos capítulo 5, que Adán está es como el representante de la raza humana en el jardín del Edén. No, pero espérate. Entonces, después, en el 2.18 le dice, entonces crearé una ayuda. Mira, Gabriel, está loco por hablar. No, sí, yo creo que hay quizás una aclaración justa al texto. Es que lo que hay en Génesis capítulo 3 de parte de Dios son sentencias por el pecado. O sea, está la sentencia del dolor
por las preñeces, está espinos y cardo que producirá la tierra, y está la consecuencia de que la mujer va a tener como resultado que esta luna de miel que él tenía con su esposo se acabó, y como consecuencia del pecado viene entonces que el hombre te va a controlar, te va a dominar y va a hacer cosas que tú no quieres que sucedan. Pero yo no veo particularmente que estas sentencias sean cuestiones buenas por causa del pecado, sino resultados negativos por causa del pecado. Verso número 16. Bueno, claro. Sí, yo creo que eso es exactamente lo que yo habría dicho. Correcto. Porque el pasaje, desde el verso 14, Dios comienza a lanzar sentencia por el pecado. O sea, no es un premio, son malestar. Y más adelante dice, por cuanto obedeciste, por cuanto desobedeciste. O sea, viene la consecuencia del pecado. Pero sobre todo yo quiero que observen que enseñorearse al principio era el hombre y la mujer enseñoreándose del planeta. No se enseñoreaban el uno del otro, pero a partir del verso 16, después de la caída, se enseñorean el uno del otro. Y con eso tiene relación que luego el hombre se busca dos mujeres, viene la poligamia y toda la consecuencia que se apartan del proyecto original. Bueno, podemos investigar más. Estamos obligados a seguir adelante. Hay otra pregunta. ¿La ofrenda de Caín y Abel fue espontánea o fue ordenada por Dios? ¿Quién tiene la respuesta? Hermano Edis. En la gran mayoría de nosotros, pues, estuvimos de acuerdo en que fue espontánea. Y la opinión que yo di es que Dios le dio libre albedrío a ambos. Libre albedrío. O sea, tanto Abel tomó la iniciativa de traer de lo primogénito de sus ovejas y de los más gordos de ella. Y Dios miró con agrado. O sea que Dios, como dice en el libro de Números, Dios ha puesto delante de nosotros hacer el bien o el mal. O sea que la decisión es de nosotros. Y así también, desde el inicio del mundo, pues Dios le dio libre albedrío al hombre para que usted tomara la iniciativa o no hacerlo. O sea, Dios nos dio ese privilegio del libre albedrío. Gracias. Vamos a seguir adelante. Yo coincido, yo pienso que fue una respuesta espontánea. Hay otras maneras de suponer cosas. Algunos han supuesto que como lo hicieron es que Dios se lo había ordenado, pero nada en el texto dice que Dios se lo había ordenado. Finalmente, la pregunta 4, la poligamia, ¿vino espontáneamente o fue ordenada por Dios? Bien, en el grupo 4 fue esa pregunta. Y nosotros concluimos en que Dios no impuso ninguna poligamia. Dios no ordenó poligamia. Eso fue un deseo del hombre. Porque el plan original de Dios era un hombre para una mujer y viceversa. Pero fuera de ahí, todo es pecado. Y que vino como consecuencia del enseñoreamiento del uno contra el otro. Amén. El hermano Ortega también tiene algo que decirle. Ortega. Me parece que es suficiente con el asunto que acabas de plantear, porque se ve claro que el plan original, el diseño original estaba roto. Inclusive en nuestro hermano Dunker, antes de que contestara la pregunta, ya él venía por esa línea. Correcto. Hermano, bien, y para finalizar, doctor Dunker,
hermana en el grupo dijo que Dios no le dijo a nadie que tomara 2 mujeres o más. Y eso... Perfecto. Gracias, gracias. Bueno, quiero agradecer la participación de todos ustedes. Lamento, nos hemos pasado por casi 15 minutos. Queríamos terminar a las 9:30. Pero quiero que observen bien el orden del libro de Génesis. Es crucial para lo que vamos a decir más adelante. O sea, capítulo 1 y 2 son el proyecto original de Dios, como Dios hizo al mundo originalmente. Pero en el capítulo 3 se produce la caída. Y entonces todo lo que hemos visto hoy son las cosas que vienen después de la caída. No son el proyecto original, sino las consecuencias de la caída. Especialmente observen cómo todo eso repercute sobre la familia y sobre la sociedad. Porque entonces vamos a llegar a Jesucristo y ustedes van a ver que en Jesucristo volvemos al proyecto original. O sea, en Jesucristo volvemos al proyecto original y por eso termina la poligamia y todas estas cosas que vinieron después de la caída. Les ruego leer con calma estos pasajes en sus casas y responder, como hizo Genaro, cada una de estas preguntas para su propio provecho. El próximo jueves vamos a entrar en otro tema crucial. Vamos a ver las familias de los patriarcas. Ustedes van a ver la precisión como Moisés describe los traumas que sufrieron los patriarcas y cómo esto influye en el llamado de Dios para sus vidas. Y si hoy les invitamos a revisar su tipo de persona, en la próxima clase le vamos a invitar a revisar su familia de origen. Ay, mi madre. Donde ustedes se criaron. Porque ustedes van a ver que el Génesis, cuando describe sus personajes, hace una amplia descripción de la familia de origen. Y eso permite entender todo lo que viene después. Y escuchen bien, la idea no es solamente acumular teorías en nuestra mente, sino crecer como persona como Dios quiere. Y sanar las cosas que pasaron en la familia de origen es algo que Dios quiere para nuestras vidas. Y ese es el propósito de la próxima lección. Dios le bendiga y pido al hermano Genaro que nos despida en oración. Qué bueno. Yo doy gracias a Dios por este tiempo porque a mí me trajo mucha luz y unas confrontaciones internas, pero doy gracias a Dios por eso. Qué bueno eres, Señor mi Dios. A ti seguimos dando la gloria y la honra porque, Señor mi Dios, tú tienes un plan original con nosotros y tú quieres que nuestras familias sean sanadas. Sobre todo que glorifiquemos a Dios cada uno de nuestros miembros, Señor mi Dios. Síguenos bendiciendo. Síguete glorificando y que podamos seguir escudriñando tu palabra, que cuando vayamos a un pasaje vamos a algunas versiones para que sobre todo nos traigan luz y el mismo pasaje nos va a hablar claramente. Glorifícate. Gracias, mi Dios, por cada miembro, cada hermano que se ha conectado. Señor, mi Dios, aprender de tu palabra. Gracias, mi Dios. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén. Aprovechar para saludar a las iglesias que han estado, no solamente Gosén, sino Comunidad Cristiana Celestial y la Iglesia Bíblica Cristiana de Alma Rosa. No hay otra iglesia, ¿verdad? No se olvide de nosotros, José. Templo Bíblico completo. Oh, sí, no lo tenía en mente. ¿Eso es templo bíblico de dónde? Villa Francisca. O de Villa Francisca. Fernando Ortega, Ricardo Arroyo. Ah, yo vi algunos nombres por ahí y dije, ¿serán esta gente? Ah, bienvenido, bienvenido. Qué bueno que nos acompañan. Un abrazo para cada uno de ustedes. Amén.
Amén, hermanos. Se pueden saludar, pueden abrir sus micrófonos. Quizás algunos conocen a algunos acá y pueden tomar este tiempo entonces ya informal para saludarse y bendecirse lo que lo quieran hacer. Hermano Dulce, yo me voy a retirar ya, pero yo le voy a hacer la observación de que yo pensé que ellos tenían un nivel de revelación que ya Dios había indicado la necesidad de hacer sacrificio, porque cuando Pablo se refiere en Hebreos 11:4, dice, por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín y da testimonio de él todavía. Dice Pablo citando a Abel, o sea que ya él tenía un nivel de conocimiento que Dios le había revelado de hacer en todo. Dios lo bendiga. Bueno, muy interesante, seguiremos hablando de eso, seguiremos hablando de eso. Está bien. Muy bien. Dios nos bendiga a todos. Feliz noche. Amén, hermano Fernando. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Preguntita, pastor. Amén. Para el próximo jueves, Dios mediante el grupo 5 que quedó pendiente, ¿puede dar la versión que le corresponde? Pero el grupo 5 habló. No se quedó, Dunker. Ah, se quedó el grupo 5. Sí, llegaste hasta la pregunta 4. Te iba a decir, pero... Pues lo dejamos para la próxima. Perdonen, no me di cuenta. Y es una pregunta sumamente importante y yo quisiera escuchar ese grupo que ellos tienen que decir. Miren, estamos comenzando a las 8 en punto y entonces algunos llegan tarde, se pierden el principio. Entonces les ruego conectarse a las 8 menos 5 porque a las 8 en punto estamos tratando de comenzar. Bendiciones y gracias por participar. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Estén buenas. La pregunta 5 fue: ¿la violencia social tiene algo que ver con el machismo? Es una pregunta. Ya veremos. Miren, hora y media no está resultando suficiente tiempo. Vamos a ver lo que hacemos. Amén, amén. Amén. Bueno, bendición, hermano. Pasen buena noche. Dios le bendiga. Excelente. Dios le bendiga. Dios le Tremendo bendiga. tiempo. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, Pastor Ovalle. Dios le bendiga. Amén, mi hermano Pedro. Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones. Estamos volviendo A ti también. de estudio bíblico de 2 horas. Gloria a Dios. Qué bueno. Amén. Pasen buenas todos, mis amados. Felices sueños. Bye.